Cómo los rebelados mudaron de propósito en ir a Castilla e hicieron nuevo ajuste con el almirante. En este medio tiempo, tardando las carabelas tanto y no queriendo embarcarse la mayor parte de la gente de Roldán, tomaron por motivo para quedarse en la tierra la tardanza, echando la culpa al almirante porque no las había despachado con la brevedad que había podido. Sabiendo esto, el almirante escribió a Roldán y a Adriano, exhortándoles con buenas razones, a cumplir lo capitulado y a no desviarse de la obediencia. De más que Carvajal, que estaba con ellos en Suraña, hizo una protesta ante un notario llamado Francisco de Garay, que después fue gobernador de Panuco y Jamaica, a los rebelados, diciendo aceptasen los navíos que enviaba el almirante proveídos de todo, y se embarcasen, según los capítulos. Pero ellos no quisieron aceptarlos, por lo cual a 25 de abril les mandó se volviesen a Santo Domingo, porque los echaban a perder las culebras, y la gente que traían padecía falta de bastimentos. No se les dio nada de esto a los rebelados, antes se alegraron y ensoberbecieron bastantemente, viendo que se hacía tanto caso de ellos, de suerte no solo no agradecieron la templanza del almirante, antes escribieron que él tenía la culpa de que se quedasen, porque quería vengarse de ellos, siendo este el motivo de enviar tarde las carabelas, y en tan mal estado que era imposible que pudiesen llegar a Castilla. Y que aunque fuesen buenas y bien proveídas, traían ya consumidas las vituallas sin que pudiesen bastar las que habían quedado para tan largo tiempo, y siendo esto cierto habían determinado esperar remedio de los reyes católicos. Con cuya respuesta se volvió Carvajal a Santo Domingo por tierra, y al tiempo de su partida le dijo Roldán que si el almirante le enviaba otro seguro, iría a verle por si podía hallarse medio de ajuste, que fuese a satisfacción de ambos, como se lo escribió Carvajal al almirante, desde Santo Domingo, a 15 de mayo, y a 21 le respondió agradeciéndole los trabajos que padecía por este negocio, y le envió el seguro que pedía con una carta para Roldán, aunque breve, larga de eficaces sentencias, exhortándole a la quietud, obediencia y servicio de los reyes católicos, y habiéndole respondido, el almirante volvió a escribirle más dilatadamente a 29 de junio. El día 3 de agosto, 6 o 7 de los principales rebelados que estaban con el almirante le enviaron otro seguro para que pudiese ir a tratar con su señoría, pero porque la distancia era mucha y conveniente que el almirante visitase la tierra, resolvió ir con 2 carabelas al puerto de Azúa, en la misma isla española, al poniente de Santo Domingo, para acercarse a la provincia en que estaban los rebelados, de los cuales vinieron muchos al dicho puerto. Llegó el almirante con sus navíos a él, casi a fin de agosto, y empezó a tratar con los principales, persuadiéndoles a que desistiesen de su desventurado propósito, prometiéndoles toda merced y favor, lo cual dijeron harían si el almirante les concedía 4 cosas. La primera, que con los primeros navíos que viniesen a Castilla, había de enviar a 15 de ellos. La segunda, que a los que se quedasen en la isla, había de darles casas y tierras por su sueldo. La tercera, que publique isbando de que todo lo que había sucedido en las turbaciones procedía de testigos falsos y culpa de algunos malignos. La cuarta, que el almirante nombrase nuevamente por juez perpetuo a Roldán. Capitulado esto entre ellos, se volvió Roldán a tierra desde la carabela del almirante, y envió los capítulos a su gente tan a su modo que al fin de ellos decía que si el almirante faltase a alguna cosa de ellos sería lícito hacérselos guardar por fuerza o por la vía que mejor les pareciese. El almirante, deseoso de ver el fin de tantas dificultades, y considerando que sobre esta revolución habían pasado 2 años, y que aumentándose siempre permanecían en su rebelión, y viendo que algunos de los que estaban con él se atrevían a juntar cuadrillas y a conjurarse unidos para andar por otras tierras de la isla del mismo modo que Roldán había hecho, resolvió firmarlos de cualquier modo que fuesen y dio 2 patentes, una a Roldán, de juez perpetuo, y otra que contenía las cosas referidas y demás de esto lo que había enviado antecedentemente concedido, cuya copia dejamos puesta arriba, y con efecto el martes 5 de noviembre empezó Roldán a ejercer su jurisdicción y eligió por juez del Bonao, como le pertenecía, a Pedro Riquelme, con facultad de castigar los reos criminales, excepto los de pena capital que había de enviar a la fortaleza de la Concepción para que Roldán los sentenciase. Y porque el discípulo no tenía mejor intención que el maestro, quiso luego fabricar una casa fuerte en el Bonao, pero se lo estorbó Pedro de Arana, conociendo claramente que era contra el servicio debido al almirante. Cómo vuelto Ojeda del descubrimiento, ocasionó nuevos alborotos en la Española. Volviendo al hilo de nuestra historia, digo, que compuestas ya las cosas de Roldán, nombró el almirante un capitán con gente para que corriese la isla, sosegando y reduciendo los indios al tributo, con orden de que estuviese sobre aviso para que luego que sintiese alguna rebelión, tumulto de cristianos, o señal de levantamiento de indios, fuese prontamente a castigarle y lo remediase.
Esto lo hizo con intención de venirse a Castilla y traer consigo al prefecto, porque dificultosamente se olvidarían las cosas pasadas si quedase en el gobierno. Estando disponiendo su partida, llegó a la isla Alonso de Ojeda, que venía de descubrir con 4 navíos, y porque semejantes hombres navegaban a la aventura, entró a 5 de septiembre de 1499 en el puerto que llaman los cristianos del Brasil y los indios Tachino, con intención de cargar en él, de indios, y en tanto que esperaba hacer tales cosas, se entregó a hacer mal, y para mostrar que era miembro del obispo Fonseca, que hemos dicho, solicitaba levantar otro nuevo tumulto, publicando que la reina doña Isabel estaba cercana a morir, y que faltando, no habría quien favoreciese al almirante y que en su perjuicio haría él cuanto quisiese, por ser verdadero y fiel servidor del dicho obispo, su enemigo. Con esta fama y engaño, empezó a escribir a algunos que aún no se habían sosegado de las turbaciones pasadas y a tener inteligencias con ellos, pero sabiendo Roldán sus obras y mala intención, fue contra él con 26 hombres de orden del almirante a impedir el daño que pensaba, y a 29 de septiembre, estando a legua y media de él, supo que se hallaba con 15 hombres en la tierra de un cacique llamado Aniguayagua, haciendo pan y bizcocho, con cuyo aviso caminó aquella noche para cogerle de improviso. Pero entendiendo Ojeda que Roldán le seguía, haciendo de él ladrón fiel, viendo que no le podía resistir, fue a encontrarle diciendo que la gran necesidad de bastimentos que tenía le habían llevado a aquel lugar para proveerse de ellos como en tierra de los reyes sus señores, sin intención de hacer mal a nadie. Y dándole cuenta de su viaje, dijo que venía de descubrir por la costa de Paria al occidente, 600 leguas, donde había hallado gente que peleaba con los cristianos, con igual partido, y que le habían herido 20 hombres, por lo cual no pudo valerse de las riquezas de la tierra, en que había hallado ciervos, conejos, pieles y garras de tigres y guaninis, que mostró a Roldán en las carabelas, asegurándole querer ir luego a Santo Domingo, a dar cuenta de todo al almirante, que entonces estaba con gran cuidado por haberle escrito Pedro de Arana que Riquelme, juez del Bonao, por Roldán, su color de hacer una casa para sus ganados, había elegido un montecillo fuerte para hacer desde él con poca gente cuanto mal pudiese, y que él se había puesto a estorbárselo, sobre que había hecho causa Riquelme con testigos, y enviándolo al almirante, quejándose de la fuerza que le hacía Arana, y suplicándole la remediase para que no hubiese algún desorden entre ellos. Porque aunque el almirante conociese que no estaban del todo sosegados sus pensamientos, le pareció bastaba mantener la sospecha, no descuidándose de estar sobre aviso, creyendo que sería bastante remediar el manifiesto error de Ojeda, sin fomentar el que con la disimulación debía tolerarse. Procediendo Ojeda en su mal propósito, en el mes de febrero del año de 1500, precedida licencia de Roldán, se fue con sus navíos a Suraña, donde vivían muchos de los que se habían rebelado, siendo la avaricia y la utilidad el camino más cierto para incitar a todo mal. Empezó a publicar entre aquella gente que los reyes católicos le habían hecho consejero del almirante, con Carvajal, para que no le dejasen hacer cosa que no les pareciese ser del real servicio, y que una de las cosas que le habían mandado era que luego pagase en dinero de contado a todos los que estaban sirviendo al rey en la isla, y que, pues el almirante no era tan discreto que se moviese a hacer esto, ofrecía ir a Santo Domingo con ellos y precisarle a que los pagase, y si les pareciese, después echarle de la isla, vivo o muerto, porque no debían fiarse del ajuste, ni de la palabra que les había dado, pues no la mantendría, sino en cuanto no pudiese más. Con esta oferta resolvieron muchos seguirle, y con su favor y ayuda dio una noche en los que no quisieron admitirla, y hubo muertos y heridos de ambas partes. Y porque tenían por cierto que reducido Roldán al servicio del almirante, no entraría en la nueva conjuración, determinaron prenderle de improviso. Mas sabiéndolo Roldán fue con bastante gente a donde estaba Ojeda para remediar sus desórdenes o castigarle, según le pareciese convenía. Mas Ojeda no le esperó, antes de miedo se retiró a sus navíos, y Roldán desde tierra y el otro desde el mar, trataban del sitio donde habían de abocarse, temiendo cada uno en ponerse debajo de la mano del otro. Viendo Roldán que Ojeda no se fiaba de él, ofreció ir a hablarle en sus navíos, y para ello le envió a pedir la barca que se la envió con buena guardia, y habiendo recibido en ella a Roldán con 6 o 7 de los suyos cuando estaban más seguros cargaron sobre los de Ojeda, Roldán y los suyos con las espadas desnudas, y matando a algunos e hiriendo a otros, se apoderaron de la barca, y se volvieron con ella a tierra, no dejándole a Ojeda sino un batel para servicio de los navíos, en el cual vino a abocarse con Roldán. Y excusándose de sus excesos, restituyó algunos hombres que había tomado por fuerza para que le restituyesen la barca con su gente, diciendo que si no la restituía, perecerían todos, y los navíos, por no tener otra con que gobernarlos.
Roldán se la volvió porque no tuviese motivo de quejarse, ni dijese que por su causa se perdía, tomando primero seguridad y promesa de que dentro de cierto tiempo saldría de la Española, y así se vio precisado a hacerlo por la buena guardia que puso en tierra Roldán. Es dificultoso desarraigar la cizaña sin que vuelva a nacer, así la gente mal habituada volvió a caer en sus errores, como sucedió a una parte de los rebelados pocos días después que Ojeda había partido, pues hallándose un don Fernando de Guevara como sedicioso, en desgracia del almirante, y juntándose con Ojeda por sus delitos con gran aborrecimiento a Roldán, porque le había impedido casarse con una hija de Canua que era la principal reina de Suraña, empezó a juntar muchos conjurados para prenderle y sucederle en hacer mal. E incitó especialmente a Adriano, uno de los principales, con otros 2 hombres de mala vida, los cuales a mediados de junio del año de 1500 dispusieron la prisión o la muerte de Roldán. Pero siendo este muy advertido, después que supo el tratado se portó tan bien que prendió a don Fernando, a Adriano y a los principales de su cuadrilla, y avisó al almirante lo que pasaba, pidiéndole dijese lo que había de hacer con los presos. El cual le respondió que pues sin motivo habían intentado alterar la tierra, hiciese justicia correspondiente a sus delitos según disponían las leyes, pues si no se daba algún castigo sería destruirlo todo. Luego lo puso el juez en ejecución, y hecha la causa contra ellos, mandó ahorcar a Adriano como autor y principal cabeza de la conjuración, desterró a otros según sus delitos, y dejó en la prisión a don Fernando, hasta que a 13 de junio se lo entregó con otros presos a Gonzalo Blanco, para que los llevase a la vega donde estaba el almirante. Este castigo sosegó la tierra, y los indios volvieron a la obediencia y servicio de los cristianos, y se descubrieron tantas minas de oro, que los castellanos dejaban el sueldo real y se retiraban del servicio, tratando de vivir por sí, aplicándose a sacar oro industriosamente a su costa, dando al rey la tercera parte de lo que hallaban. Tanto creció la aplicación, que hubo persona que recogió en un día 5 marcos de granos de oro, bastante gruesos, entre los cuales hubo uno que pesó 196 ducados. Los indios estaban obedientes, con gran miedo del almirante, tan deseosos de contentarle, que pensando que le hacían algún servicio se hacían cristianos voluntariamente, y si algún indio principal tenía que parecer ante él, procuraba venir vestido. Por lo cual y para mayor quietud determinó el almirante visitar la isla en persona, y el miércoles 20 de febrero de 1499 partió con el prefecto de Santo Domingo, y llegaron a la Isabela a 19 de marzo, de donde salieron a 5 de abril, y llegaron a la Concepción el martes siguiente, desde donde partió el prefecto a Suraña, el viernes 7 de junio. El día después de Navidad de 1499, escribió el almirante, habiéndome dejado todos, fui embestido con guerra por los indios y por los malos cristianos, y llegué a tal extremo, que por huir la muerte, dejándolo todo me metí en el mar, en una carabela pequeña. Entonces me socorrió nuestro Señor, diciéndome, oh hombre de poca fe, no tengas miedo, yo soy. Y así derramó mis enemigos y me mostró cómo podía llenar mis ofertas. Oh infeliz pecador, yo que lo hacía pender todo de la esperanza del mundo. A 3 de febrero de 1500 determinaba el almirante ir a Santo Domingo con ánimo de apercibirse para volver a Castilla a dar cuenta de todo a los reyes católicos.